Estado Nacional. Y ya estamos con nuestro invitado, es José García Ruminot, presidente del Senado, senador de Renovación Nacional. Déjeme decir, porque no lo va a decir él, que desde los años que yo llevo haciendo esto, permanentemente José García Ruminot es catalogado por sus pares, no por sus correligionarios, por sus pares, como uno de los senadores mejor evaluados, más respetados, por entonces No había estado aquí, me contaba, pero para mí es un gusto tenerlo, José García Ruminot. Bienvenido a Estado Nacional. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Matías. Muchísimas gracias. Quitadita de bulla, pero dicen que, como le dicen, Pepe García Ruminot se las trae dentro del Senado porque es el que logra siempre consensuar, arreglar acuerdos, arreglar posiciones, no siempre desde la vociferancia, más bien desde el silencio, pero por Dios que eso ayuda. A propósito de eso, que usted sabe de acuerdos, sabe de sentarse a tomar un café a personas que aparentemente no tendrían por qué sentarse y lograr acuerdos. ¿Cómo ve el mega acuerdo que se está planteando hoy día en pensiones que nos tiene tan ocupados? Veo a los senadores que integran la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado muy activos, con harto rigor técnico, escuchando mucho a distintos expertos, distintas posiciones. La reforma de pensiones los países la hacen cada 40, 50 años y yo me atrevería a decir que no admite equivocaciones. Por lo tanto, es muy, muy importante hacerlo bien y creo que están trabajando en esa dirección. Recordar, Matías, que nosotros recibimos de la Cámara de Diputados una reforma previsional prácticamente sin contenido. El ministro le llamó el queso suizo, que tenía vacío, lleno de hoyos adentro. O sea, se veía afuera un queso, pero adentro no había mucho queso. Así es. Por lo tanto, lo primero que se buscó hacer era darle contenido y construir los contenidos. Y creo que en eso se ha avanzado sustantivamente. Yo no integro la Comisión de Trabajo y Previsión Social, no estoy en el día a día, pero sí naturalmente que voy siguiendo lo más posible, me interiorizo lo más posible y tengo esperanza de que tengamos un acuerdo dentro del mes de enero, que despachemos a la Cámara de Diputados la reforma previsional, una buena reforma previsional positiva, constructiva para el país y que eso permita de una vez por todas cerrar este capítulo. Llevamos ¿cuántos años hablando de reforma previsional? Ha mencionado un tema que ha sido cuestionado, que si tú eres presidente de los republicanos, ahí le diría, senador García, el problema es que este tema no se va a cerrar y no se va a cerrar nunca. Entonces, por eso dicen que el acuerdo, y hay otros ya, no el presidente de republicanos, dice, bueno, es que no cualquier acuerdo. Llegar a acuerdo por la acuerditis no es un deporte que nos haga bien. Tenemos que hacer acuerdos buenos y si no, no hacer acuerdos. Yo estoy de acuerdo con eso, no cualquier acuerdo. Y en esa misma línea trabaja el senador Juan Antonio Coloma, que está presidiendo la Comisión de Trabajo y Previsión Social en reemplazo del senador Iván Moreira. En esa misma línea trabaja Rodrigo Galilea, como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y Luciano Cruzcoque. Y estoy seguro que lo mismo hacen también los senadores que representan de alguna manera al oficialismo. De tal forma de que yo tengo la esperanza, una esperanza fundada, no es voluntarismo, fundada de que va a ser posible construir acuerdos en aspectos muy, muy sustanciales. Por de pronto, yo creo que es muy importante que aumentemos la cotización previsional. Los 10 puntos que hoy tenemos como ahorro previsional son insuficientes para garantizar buenas pensiones. Incluso, como lo dijo el profesor Joseph Ramos, incluso para garantizar el monto de las actuales pensiones. Con ese 10 no alcanza. Incluso con el 16 podemos todavía quedarnos cortos. No demoremos más el alza de la cotización previsional, que además, para no afectar la contratación, cuando más aún tenemos debilitado las contrataciones formales, para no debilitar eso hay que hacerlo progresivamente, 1 punto por año probablemente. Ya nos vamos a demorar 6 años, más 2 años que se dan para una mayor adecuación de toda la organización y de todos los instrumentos. Estamos hablando de una reforma previsional que va a lograr su plenitud en 8 años más. No la demoremos, pero
estoy de acuerdo, no cualquier reforma. Tiene que ser una reforma positiva para nuestros trabajadores y para nuestros pensionados. ¿Cómo leyó usted las palabras de la ex alcaldesa, la candidata, la precandidata Evelyn Matei, respecto de que podría haber situaciones graves en la reforma? Algunos la leyeron como, bueno, desde la oposición, como que era tarde, que era confusa. Desde el Partido Republicano, como que estaban escuchándolos a ellos decir que son críticos a la reforma. Y desautorizó, puso problemas en Chile Vamos, en los senadores que usted plantea o que presenta como los negociadores de esto. ¿Usted ve a la candidata Matei contraria a un acuerdo como este? No, yo quiero recordar que Evelyn Matei trabajó, uno de sus primeros trabajos, entiendo, como economista, como egresada de la Universidad Católica, fue precisamente en la Superintendencia de Pensiones. Por lo tanto, este es un tema que ella lo sabe, lo conoce. Como senadora entiendo que estuvo en la negociación del Pilar Solidario, gobierno de Bachelet. Claro. Me lo comentó Álvaro, el exministro Andrade. Fue ministra del Trabajo. Claro. O sea, ella sabe mucho de estos temas, los conoce profundamente. Y naturalmente, las preocupaciones que ella manifestó son preocupaciones que también, y son preguntas que nos hacemos todos. Primera gran pregunta, ¿está debidamente financiada la reforma? ¿Y qué dice usted? ¿Podemos quedarnos tranquilos de que va a estar financiada por los próximos 40 años? ¿Están todos los números? ¿Los números son los correctos? Entonces, uno tiene que asegurarse, porque efectivamente yo creo que particularmente a través de la DIPRES, de la Dirección de Presupuestos, hemos tenido particularmente durante estos últimos años, 2024, presupuesto 2025, algunos números que no han resultado verdaderos, algunos números que han fallado. No podemos fallar en la reforma previsional. Por lo tanto, asegurarnos de que las estimaciones son las correctas y que va a estar el financiamiento no para el año 5, no para el año 10, sino para el año 20, para el año 30, para el año 40, eso es fundamental. ¿A usted le parecen fundadas las dudas que planteó la candidata Matei? Yo me leí el informe completo, el segundo informe de la Comisión Técnica, y ellos mismos plantean de que en algunos casos dicen, mire, hay una alternativa 1 y hay una alternativa 2. La alternativa 1 tiene estas ventajas, pero tiene estas desventajas. La alternativa 2 tiene tales ventajas y estas otras desventajas. Entonces, cuando se tome la decisión política, estamos tomando la mejor decisión, la más correcta, la que es mejor para Chile, la que es mejor para nuestros trabajadores. Son dudas técnicas y son absolutamente legítimas. Son dudas técnicas, pero sabemos que tienen efectos políticos. Evidente. Y el efecto político que generó en su propio sector fue: Evelyn Matei le está quitando el piso a los negociadores. Evelyn Matei está poniendo en duda que sea necesario, son interpretaciones libres, que surgieron. Está poniendo en duda que este sea el momento para acordar una reforma y un acuerdo en pensiones, o a lo mejor dejarlo para un eventual gobierno si le toca a ella dirigirlo. ¿Usted entiende que tiene efectos políticos sus palabras, más que técnicos también? Sí, pero es una materia que la hemos conversado en distintas oportunidades con Evelyn Matei, a veces de manera más formal, a veces de manera más informal, y ella entiende que siendo un buen acuerdo, siendo un acuerdo razonable, hay que impulsarlo, hay que llevarlo adelante, porque cuanto más demoramos el alza paulatina, gradual de las cotizaciones previsionales, más estamos perjudicando las futuras pensiones. ¿Hay algo que le preocupe que nos pueda poner de relieve de lo que hemos visto? Porque las negociaciones son dinámicas, probablemente no conocemos, ni siquiera usted, que es el presidente del Senado, conoce todos los detalles. ¿Hay algo que le preocupa de lo que está quedando? Yo, quizás por de formación profesional, lo que más me preocupa son los números, porque ahí veo yo que de repente surgen discrepancias importantes. Por ejemplo, el 0,5 que se destinaría al seguro. El bono tabla. El bono tabla para hacer algo que es... Expliquemos un poco, no todo el mundo sabe, compensar hombres y mujeres para que lleguen con el mismo nivel de ahorro, tengan el mismo nivel de pensión a fin de mes. Tengan la misma pensión. Hoy día son 11% menos las mujeres que los hombres. Que es muy injusto, ¿eh? Claro. Yo creo que todos los actores políticos tendremos que tener coincidencia en eso. Se requiere, por una razón de justicia en la sociedad, de que hombres y mujeres frente al mismo ahorro tengan la misma pensión, evidente. Ya, frente a ese 0,5, ¿usted tiene alguna aprensión? La ministra del Trabajo dice, no puede ser 0,5, tiene que ser 1.
porque si ocurre no sé qué, ocurre, en fin, entonces dice, tenemos que tener un colchón de seguridad. Entonces, uno dice, a ver, y nosotros creemos que con 0,5 es suficiente. Algunos incluso dicen que con un poquito menos de 0,5, claro. Entonces, yo frente a los números es cuando se me producen las mayores dudas razonables. Esto no son dudas por echarle tierra al acuerdo, ni son dudas por no querer que exista el acuerdo. ¿Y qué le dicen los números que revisa usted? Yo creo que con 0,5 debiera ser suficiente. Ahora, si ocurren situaciones en el año 20 que ameritan algún ajuste, bueno, habrá que hacerlo. Pero a mí me parece que hoy día 0,5 es suficiente. Porque además la inmensa mayoría de los trabajadores, ¿qué quiere? Que la mayor parte de esa cotización pase a sus cuentas de capitalización individual. Eso también es un hecho de la causa. Eso no es un invento de la derecha, no es un invento de Chile Vamos, está en todas las encuestas por meses y meses. La inmensa mayoría de los trabajadores quiere que la mayor cotización forme parte de su ahorro individual. Y de la derecha de republicanos sostienen que ese 0,5, ellos también están de acuerdo con el criterio de emparejar hombres y mujeres, pero que esos recursos no debieran salir del 6% extra, que es de los trabajadores, sino que debiera salir de gastos corrientes del fisco. 400 millones de dólares lo calculan. ¿Usted cree que si es que del 0,5 de cada uno va a ese fondo compensatorio, es reparto o no es reparto? No, el 0,5 no es reparto. El 0,5 es una cotización para aumentar, en este caso, el seguro de invalidez y sobrevivencia. Por ahí es donde está la alternativa más plausible en este momento. No es reparto. Lo que pasa, a mí también me gustaría que fuera con recursos fiscales. Sí, claro que me gustaría eso. ¿Y? El problema es que tenemos una situación fiscal extraordinariamente delicada. A ver, Matías, yo quiero recordar que este año 2024 ya no se cumplieron las estimaciones de ingresos fiscales. Y eso ha obligado al Ejecutivo a tener que reducir gastos por más o menos 1.500, no lo sabemos exactamente todavía, pero entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Reducción de gastos porque no estaban los recursos para financiarlo. Estamos con un endeudamiento alto, un endeudamiento que además significa un pago de intereses por esa deuda pública muy, muy elevado, mucho más de lo que significaría la reforma previsional, por ejemplo. Entonces, la situación fiscal es muy difícil. Como las estimaciones de crecimiento, por una parte, pero también las de crecimiento de los ingresos, fiscales, no se cumplieron este 2024. Y la estimación para el año 2025 estaban hechos en función del 2024. Tuvimos que construir un acuerdo que significó, para despachar la ley de presupuestos del 2025, disminuir la estimación de ingresos en 600 millones de dólares. Entonces, la situación fiscal, y es lo que quiero decir, es extraordinariamente delicada. Entonces, yo creo que esos recursos no están. Me van a decir, bueno, pero recortemos gasto público en otras cosas. Y es probable que uno pudiera decir, ya, hagamos ese esfuerzo. Pero tenemos unas demandas enormes en salud. Las listas de espera que han venido creciendo, que no se reducen. Entonces, yo no veo posible de que podamos destinar recursos por esa vía, porque tenemos también otras urgencias sociales. Hay quienes sostienen que de avanzar en la reforma y de conseguirse final una reforma a nivel de pensiones podría ser el gran legado del presidente Boric. ¿Usted lo ve así? Y que me cuente, a juicio suyo, ¿cuál cree que va a ser el legado del presidente Boric y su gobierno? Nosotros enfrentamos hoy día una situación bastante difícil. El crecimiento de la economía es bastante débil. Probablemente el gobierno del presidente Boric va a ser el que muestre desde el retorno a la democracia el más bajo crecimiento de la economía. Tenemos todavía alto desempleo. La informalidad en el empleo es muy alta. La inseguridad está presente en cada momento, en los barrios, en los hogares. La gente siente temor, se guarda temprano en sus casas. Entonces, yo creo que la reforma previsional, así como fue la pensión garantizada universal a fines del gobierno del presidente Piñera, puede ser un legado. ¿Y pilar solidario de la presidenta Bachelet? El pilar solidario, efectivamente, de la presidenta Michelle Bachelet. Pero
Yo creo que si se logra un acuerdo, porque además la reforma requiere un quórum especial, si se logra un acuerdo, yo no le voy a quitar ningún mérito al gobierno, pero sí va a ser un gran mérito del Parlamento también, de los sectores políticos que han concurrido a un acuerdo pero bueno. como fue la PGU en el gobierno de Piñera, concurrió la oposición de entonces también. O sea, esto en la democracia es con oposición. Sí. Si no, Por eso yo digo, yo no le resto ningún mérito. Y si la reforma previsional pasa a ser el legado del presidente Boric, que bueno sea por los trabajadores, que bueno sea por nuestros pensionados. Saliendo del tema de las pensiones, ¿cuáles cree usted que a estas alturas, cumplido prácticamente 3 de 4 años del gobierno del presidente Boric, es su legado o qué legado se está construyendo? Es que yo no visualizo hoy día un legado así concreto. Creo que los números son bastante débiles en general, en distintas materias. Nosotros tenemos, por ejemplo, en materia de seguridad, muchas iniciativas de ley que se están transformando en ley de la República. El Ministerio de Seguridad, la ley antiterrorista. Yo espero que pronto sea ley el nuevo sistema de inteligencia del Estado. Sin embargo, eso no se traduce en que la gente se sienta más tranquila, en que la gente se sienta más segura. Entonces, yo espero que esos instrumentos vayan poco a poco produciendo sus efectos. El fortalecimiento del Ministerio Público es otra iniciativa que también busca de que finalmente quienes cometen los delitos sean puestos a disposición de los tribunales. Pero yo creo que hoy día yo no veo algo que pudiera decir esta es la herencia o el legado del presidente Boric. Uno podría decir, por ejemplo, 40 horas, la reducción de la jornada a 40 horas, que va a tomar todavía un tiempo más. Sin embargo, y esta es mi impresión personal, yo creo que eso ha sido a costa de aumentar significativamente el desempleo y aumentar significativamente la informalidad en el empleo. ¿Usted cree que las 40 horas han terminado siendo dañinas? En general, una serie de normas que han afectado la contratación. Incluso la propia ministra del Trabajo leía hoy que señala de que un proyecto de ley que se está tramitando, que dice relación con el aumento del postnatal a 12 meses, en lugar de favorecer a las mujeres, las va a terminar perjudicando. Entonces, yo creo que hay un conjunto de elementos en las disposiciones laborales que se han ido aprobando en este último tiempo, que en lugar de fomentar la creación de empleo formal, la ha disminuido, la ha debilitado. ¿Usted en una línea cree que la evaluación que hace de las 40 horas ha sido más negativa, neutra o positiva? Yo entiendo que para muchas personas ha sido positiva. ¿Y para Chile? Lo que pasa es que cuando el costo de eso es el mayor desempleo, cuando el costo de eso es un mayor desempleo informal, yo pongo en la balanza y creo que no hay una ganancia para el país. ¿Cree que habría que revisarla? Creo que hay que darle tiempo al tiempo. A lo mejor logramos con las medidas pro crecimiento, con estas iniciativas legales que se están impulsando en el Congreso, que es básicamente facilitar los permisos, facilitar la inversión. Si logramos que eso se traduzca en mayor crecimiento de la economía y si logramos que eso se traduzca también en mayor empleo formal, bienvenido sea. Viene enero, que son los meses clásicos, tradicionales de las reuniones ampliadas de los partidos políticos. Y en su sector, entiendo que la UDI el 17 de enero, Renovación Nacional, que es su partido el 11 de enero. ¿Usted ve que la candidatura de Evelyn Matthey se consolida? Bueno, en Chile Vamos es más o menos evidente, aunque su partido RN podrá plantear una alternativa simbólica. Pero la derecha es otra cosa. ¿Usted cree que van a ir todos a primaria? ¿Cómo se va a resolver la candidatura de Evelyn Matthey? Renovación Nacional se va a pronunciar en su Consejo General del 11 de enero. Yo además soy vicepresidente nacional de RN y por lo tanto creo que lo que debemos hacer como dirigentes es esperar el pronunciamiento de ese Consejo General. Ahora, qué duda cabe que Evelyn Matthey viene marcando un liderazgo desde hace ya bastante tiempo en las diferentes encuestas. Por protocolo no me puede decir, pero usted no duda de que va a ser la candidata de al menos de Chile Vamos. Usted no lo duda de eso. Pero si surgen candidaturas internas al interior de RN, será el Consejo General el que tiene que resolverla. Yo hoy día no lo veo, pero creo que uno no puede cerrarse a esa posibilidad.
Ahora, ¿Y primarias con el resto de la derecha? a mí nada me gustaría más que fuéramos todos a una primaria y que después tuviéramos un programa de gobierno común y que tuviéramos candidatura presidencial común y candidaturas parlamentarias de unidad. No solo hay que ganar la presidencia de la República para darle un mejor gobierno a Chile, hay que ganar el Congreso Nacional. Y yo espero que nuestro sector político ampliamente tenga esa capacidad de ponerse de acuerdo y de ofrecerle a Chile lo que el país está pidiendo. ¿Una primaria de Kaiser a Matei o de Kaiser a Rincón? De Kaiser a Rincón, pues. Cuanto más amplio, mejor. José García Ruminot, presidente del Senado, senador por la Araucanía, vicepresidente de RN, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de domingo. Que tenga muy buen año. Gracias, Matías. Muy buen día. Mucho gusto. Muchas felicidades. Igualmente para ustedes.